Un crimen del comunismo. Uno más entre muchos. Buenos días, hoy recordaremos el genocidio en Camboya bajo los llamados Jemeres Rojos, un régimen comunista que marcó la historia con su enorme brutalidad entre 1975 y 1979. En abril de 1975, tras una larga lucha en el contexto de la Guerra de Vietnam y su propagación por la península de Indochina, los Jemeres Rojos tomaron su capital Phnom Penh, con el apoyo de China. Esto ocurrió para derrocar a la dictadura militar que a su vez había sustituido a la monarquía de Camboya, neutral en el conflicto de Vietnam, y para respaldar a la guerrilla comunista de Vietnam. El 20 de mayo, los Jemeres Rojos abolieron la propiedad privada y evacuaron a la fuerza a la población hacia áreas rurales, a fin de implantar el comunismo de manera inmediata, iniciando un experimento socialista que derivó en el asesinato de millones de camboyanos. Las políticas que inició el nuevo gobierno encabezado por Salot Sar, quien pasaría a la historia como Pol Pot, nacido hace exactamente 100 años, fueron tortura política, ejecución arbitraria, trabajo forzado, reasentamiento masivo, la búsqueda de una economía autosuficiente y la inanición brutal e intencional durante la década de 1970. Adicionalmente, se abolió la noción de familia y se hizo a los niños propiedad del Partido Comunista. El dinero también fue abolido. Se eliminaron los medios masivos de comunicación e incluso se prohibieron las reuniones públicas. Los viajes privados fueron prohibidos, lo que alejó completamente a las personas entre sí. Las prácticas religiosas, incluido el budismo, también fueron prohibidas. De esa manera, los habitantes de la ciudad fueron reasentados en granjas colectivizadas y luego en campos de la muerte. Muchos creyeron entonces que era lo mejor, un sacrificio necesario para un futuro glorioso. Pinyatai, un sobreviviente de uno de esos campos de la muerte, describió cómo era la vida en un campo de concentración: 12 horas de trabajo físico, 2 para comer, 3 para descanso e instrucción, y 7 para dormir. No había escuelas, libros ni distracciones. La agricultura fue colectivizada, causando escasez y hambruna masiva. El régimen veía la muerte por hambre como necesaria para eliminar a los superfluos y traidores. Mantenerte no es un beneficio, fue el eslogan del Jemer Rojo: destruirte no es una pérdida. Intelectuales, monjes y comerciantes fueron torturados y ejecutados por ser considerados corruptos. Incluso los lazos familiares eran vistos como una amenaza al ideal colectivo. Se estima que murieron entre 600.000 y 3 millones de personas, hasta un tercio de la población de 8 millones. Las minorías étnicas y religiosas fueron especialmente atacadas. El régimen de los Jemeres Rojos, que contaba con el respaldo de China, fue depuesto en 1979 por una invasión del nuevo régimen comunista de Vietnam, ya enemistado con los Jemeres. Muchos de los líderes Jemeres Rojos fueron condenados por crímenes contra la humanidad en 2018. Pero incluso con el régimen ya depuesto, el país y los camboyanos siguieron sufriendo. Miles se enfrentaron a la inanición en los años que siguieron a la caída de Pol Pot, la mayoría de ellos campesinos que ya se morían de hambre, en un país devastado por la guerra y la incompetencia estatal. La ONU clasificó estas atrocidades como genocidio. Aunque esta calificación corre el riesgo de ocultar la banalidad de su violencia, oscureciendo una realidad mucho más siniestra, causada por el retorcido idealismo de la causa comunista y el adoctrinamiento y la obediencia y sumisión colectivas a los que el socialismo somete a la población, una ideología malvada, corrosiva y altamente destructiva. 50 años después, recordamos hoy este macabro episodio de violencia comunista, solo uno más entre muchos otros a lo largo de la historia del socialismo.